Bueno, espero que le haya gustado la animación que acabo de realizar, una forma diferente para seguir continuar en este curso que hemos iniciado en conjunto. Y bueno, es para incentivarlo a que ustedes creen presentaciones innovadoras, creativas y una forma distinta de enseñar. Muy bien, el programa que ustedes acaban de ver, que fue escrito manualmente de forma animada, es el programa que tenemos acá en nuestro NetBeans. Voy a explicarlo cada una de las líneas de forma tal que ustedes entiendan en qué consiste. El programa lo que hace es que lee un número que nosotros vamos a tipear desde nuestro teclado y con ese número nosotros podemos hacer operaciones matemáticas como lo hicimos anteriormente, bien sea suma, resta, multiplicación, división, procesamiento de datos, ¿no? Para ello, nosotros, este programa, luego cuando terminemos en la parte número 2 de este video tutorial, que lo voy a dividir en la parte A, que es cómo ingresar datos del teclado y hacer la validación de los datos, lo cual es muy importante. Y además, en la parte número B de este video tutorial, o la segunda parte, vamos a aprender a realizar los menús. Muy bien, en los videotutoriales anteriores nosotros cuando deseábamos realizar operaciones matemáticas con un valor numérico, ese valor ya estaba escrito acá cuando definíamos la variable. En este caso nosotros vamos a hacer una suma, resta, multiplicación, división de dos números. Esos valores los vamos a almacenar acá en las variables valor total. Los valores que vamos a operar aritméticamente estarán almacenados en el valor, en la variable val num1 y en la variable val num2. Muy bien, nosotros acá, a diferencia de los videotutoriales anteriores, nosotros vamos a ingresar nuestros datos a través del teclado. Para ello, nosotros vamos a crear un objeto acá, un objeto del tipo escáner. Y aquí vamos a empezar ya a hablar un poco de lo que es la definición de objeto. Existen ya, realmente un objeto es una variable. Cuando la variable decimos que es del tipo primitivo, como es el caso de las variables tipo doble, las variables booleanas o las variables enteras, son variables que forman parte del compilador, son variables que están diseñadas por defecto. Cuando se desean diseñar variables que procesen datos especiales, ese tipo de variables lo vamos a llamar objetos de programación. Para poder definir un objeto debemos definir una clase. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Nosotros acá definimos una variable que se llama la variable entrada, que es la que me va a permitir leer cualquier carácter que yo presione en el teclado, y eso lo voy a hacer a través de la clase Scanner. La clase Scanner pertenece a una biblioteca que es la biblioteca que está acá, que es la biblioteca java.util.scanner. Esa biblioteca automáticamente se va a instalar en el momento que definamos el objeto Scanner. Por ejemplo, supónganse que yo esta línea la elimine, la voy a eliminar acá. Si yo la elimino, me va a salir un error, porque si yo defino una variable tipo escáner, yo necesito utilizar la biblioteca donde está contenida la clase escáner. Esas clases no fueron definidas por nosotros, son definidas en el ambiente de Java. Hay múltiples bibliotecas que contienen innumerables cantidades de clases que se encargan de realizar distintas operaciones matemáticas. Si yo le presiono acá, él me dice que se debe adicionar e importar para Java esta biblioteca, la biblioteca java.util.scanner. Si le doy doble clic, vean ustedes que me la coloca acá, yo la había eliminado. Eso me lo dice el compilador, que para poder yo trabajar con este objeto, el objeto scan, es decir, si yo quiero crear un objeto del tipo scanner,
debo utilizar una biblioteca que es esta que está acá, porque dentro de esta biblioteca está contenida la clase Scanner. Muy bien, ¿cómo se define un objeto? Un objeto se define siguiendo esta forma acá. Se coloca la clase donde está contenida el objeto, se coloca el nombre del objeto, tal como hemos definido las variables, debe comenzar por una letra, no pueden contener espacio, etc. Y posteriormente vamos a utilizar el operador new. Con ello estamos diciendo que vamos a definir un nuevo objeto del tipo Scanner. Y entre paréntesis debemos inicializar ese objeto. Cuando nosotros estamos inicializando un objeto de una clase, realmente lo que estamos llamando es un método que se llama exactamente igual que la clase. Por eso estamos llamando acá al método Scanner, que es el mismo, que tiene el mismo nombre de la clase. A los métodos dentro de una clase que tengan su mismo nombre se le denomina constructores, porque con ellos se construyen las variables. Vean ustedes que cuando acá yo inicializo esta variable y le asigno el valor 0, entonces eso equivale exactamente equivale al inicializar un objeto. Un objeto debe ser inicializado en el momento en que se crea. Como acá hemos dicho que una variable se debe inicializar en el momento que se crea. Muy bien. Una vez que nosotros hemos creado ese objeto, vamos a ingresar a través de él los datos que queremos capturar desde el teclado. Muy bien. Nosotros queremos almacenar valores tipo doble en esta variable. Pero ¿qué sucede si nosotros acá capturamos un objeto que sea del tipo doble? Vean ustedes acá que si yo coloco, por ejemplo, al objeto que tipo escáner le coloco punto, se me va a desplegar acá los tipos de objetos que yo puedo capturar. Ustedes ven acá que yo puedo, por ejemplo, capturar un objeto del tipo long, del tipo entero, del tipo flotante, tipo doble, lo que vemos acá. Pero si nosotros capturamos un objeto, por ejemplo, del tipo entero, supónganse que yo llego, voy a capturar un objeto de tipo flotante. Vean acá, lo voy a capturar y voy a colocarlo acá. Muy bien, acá me está saliendo un error porque esto lo estoy asociando con un string. Vean ustedes que acá es un string que se llama el val input que yo definí es un string, esto que está acá. Pero yo voy a colocar acá total, el valor acá, perdón, valor total. Valor total. Muy bien. Acá, bueno, voy a capturar es un valor que tiene que ser el mismo tipo de la variable valor total. La variable valor total es tipo doble. Entonces acá debo capturarla un valor que sea igual. Eso lo voy a hacer a través del método nestFloat. Nest.nestFloat. Ok, doble, perdón. Porque tiene que ser, debo capturar el mismo tipo de la variable. Acá es una variable tipo doble. Me dice que, bueno, es la variable val total. Tengo que eliminar el acá. Muy bien. Ok, vean ustedes que acá el error desaparece. Pero vean lo que quiero es, para que ustedes vean, el problema que hay cuando yo capturo lo que escribo, algo en el teclado y se lo asocio a una variable. Si yo ejecuto ese programa, ustedes van a ver acá que se me debe ingresar el valor numérico. Aquí dice ingresar el valor numérico, es decir, el valor 1, y luego se me queda acá el teclado, el cursor, porque aquí está esperando que yo ingrese un número. Si yo ingreso un número, por ejemplo, ingreso el 1, 2, pero coloco, por ejemplo, la A, vean ustedes que él se está esperando un valor que sea del tipo doble, pero yo estoy colocando una A, estoy colocando en vez de valores numéricos, un valor alfanumérico. Si presiono Enter, se me va a generar errores. ¿Por qué? Porque le estoy asignando a una variable del tipo doble un valor que
contiene letras y el compilador aborta el programa, lo cual no debe suceder. Para ello, para evitar eso, nosotros vamos a asignar lo que capturemos por la pantalla, lo vamos a almacenar en un valor, en un string, y al almacenarlo en un string, luego vamos a validar si todos los valores son numéricos. Si hay un valor que es un valor alfabético, o un signo de puntuación, o un valor que no sea un valor, un valor numérico, decimos que es un dígito, comprendido entre el 0 y el 9, o el punto. Esos son los únicos valores permitidos que puede contener una variable del tipo doble o tipo flotante. Pero no pueden contener valores alfabéticos porque eso no puede, no es un valor numérico, me generaría este tipo de error. Para evitar eso, yo voy a lo que yo capture por teclado, en vez de asignárselo a una variable tipo doble, se lo voy a asignárselo a un string. Para ello, definí el string que se llama val input, porque aquí voy a almacenar lo que yo coloco por teclado, ¿no? Val input. Muy bien, acá debo garantizar que es el mismo tipo de captura, corresponde al tipo de la variable. Val input es una variable de tipo string, val input es una variable, vean acá, que es una variable del tipo string. Por lo tanto, lo que yo capture en el teclado tiene que ser un string. Coloco aquí NES y vamos a analizarlo. ¿Qué me retorna un string? Bueno, aquí hay varios, me retorna NES, NES pattern, el string, pero yo realmente quiero capturar toda la línea toda la línea que se escriba al presionar Enter. Por lo tanto, voy a utilizar el next line, que está acá, vean ustedes, que me retorna un string. Eso es lo que hace que me va a retornar toda la línea al presionar Enter. Le doy acá a string, a next line, entonces voy a volver a ejecutar el programa. Vean ustedes que él va a ingresar, por ejemplo, el 13A, es lo que yo había dicho anteriormente, el valor anterior, y si le doy Enter, ese es el valor que se está almacenando. Él me está diciendo que es un valor incorrecto, y ya luego voy a explicar cómo se determina que es el valor incorrecto, porque esto es un valor numérico no permitido. Recuerden que los valores tipo doble deben ser un valor entero, un punto y los valores decimales, como por ejemplo, si yo coloco acá 123.5, eso es un valor permitido. Déjeme ejecutar el programa nuevamente, coloco acá 125.5, eso es un valor correcto, un valor permitido. ¿Por qué? Porque tiene valores dígitos y el único símbolo que no puede tener diferente a un dígito debe ser el punto. Ok, ahorita también voy a hacer una modificación del programa porque también tenemos que considerar el menos y el más. Solamente el menos, porque por defecto todos los números son positivos al menos que le coloquemos el símbolo menos al frente, ¿no? Eso no lo he considerado todavía. Voy a ejecutar el programa. Si yo coloco menos 125.5, me dice que es un valor incorrecto porque no estoy considerando al signo menos. Muy bien. Ok, pero ejecutemos el programa y vemos que si coloco, por ejemplo, 125.5, ese es un valor correcto que puedo capturar desde el teclado. Muy bien, una vez que yo almacene ese valor por el teclado, tengo que hacer la validación, es decir, tengo que chequear cada uno de los caracteres del string y garantizar que los caracteres o son dígitos o son un punto o tienen el signo menos. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo se hace eso? Bueno, eso se hace exactamente como lo trabajamos en el video tutorial 3 parte B. Vamos acá a definir una variable de tipo entero, long, como lo habíamos hecho en el programa anterior. Aquí vamos a almacenar cuántos caracteres tiene ese string y vamos a hacer un for, donde con este for vamos a recorrer cada uno de los caracteres. Vamos a recorrer cada uno de los caracteres para determinar si hay un carácter no permitido. ¿Cómo yo sé si va a haber un carácter no permitido? Eso lo voy a almacenar en una variable booleana.
Esta variable que definí acá, que llamo cherror, es una variable que por defecto es falsa. Es falsa porque en un principio considero que el usuario no va a cometer errores, pero si al introducir un valor numérico él coloca un símbolo no permitido, esa variable le voy a asignar el valor verdadero. Entonces, a través de este loop voy a chequear si, aquí voy a utilizar el objeto carácter, esto ya lo expliqué en el video tutorial anterior. Si el carácter que está almacenado en inchar es un dígito, si eso es correcto, entonces voy a, es decir, si es correcto, eso me va a generar un 1, pero yo al invertirlo voy a colocar un 0, es decir, porque si el carácter que esté almacenado en inchar es un dígito, es correcto, ¿verdad? Me genera un 1. Al yo negarlo me da un 0, ¿correcto? Y el negado de 0 es un 1. Repito, si el carácter es un dígito, si es sí, es 1, pero al negarlo es 0, por lo tanto la variable cherror es decir, no voy a evaluar lo que está aquí. Pero ¿qué pasa si el carácter que está almacenado en char no es un dígito? Por ejemplo, es una letra A, esto aquí me va a generar un 0. El inverso de 0 es un 1, por lo tanto acá cherror el almaceno correcto para yo saber que se generó un error. Pero es decir, cuando yo pregunto que son caracteres permitidos. Primero, si el carácter es un dígito o si el carácter es un punto, y voy a agregar acá el símbolo O. Vean ustedes cómo se escribe el símbolo O. Aquí debo cambiar el tipo de teclado. Discúlpenme acá para que me tome el símbolo O. Okay. Sí, el símbolo O, que son 2 barras. Esas 2 barras se obtienen en la tecla que está en la parte izquierda de la tecla del 1. Entonces voy a decir si inchar, si el carácter inchar acá es diferente del signo menos. Es diferente del signo menos. Ok, entonces aquí estoy incluyendo el menos. Entonces lo que estoy preguntando, si el carácter, recuerden que al negarlo, lo que es sí se transforma en no. Si el carácter no es un dígito, tampoco es el símbolo, recuerden que estoy diciendo no porque todo es negado. Si no es el O, el carácter no es diferente del punto o el carácter es diferente del signo menos, significa que es un carácter no permitido. Por lo tanto, la variable cherror es igual a true. Muy bien, entonces en el momento en que se validó todos los datos, con que exista un carácter que no es permitido, esta variable se va a mantener en true. Termino el for, ahora voy a preguntar si esta variable era true, fue porque se produjo un error, por lo tanto me va a imprimir que es incorrecto. Si esta variable nunca detectó, es decir, nunca fue false, por lo que nunca se detectó un carácter no permitido, entonces significa que todos los caracteres dentro de esa variable, dentro de ese arreglo, son valores correctos. Entonces, supónganse que ejecuto el programa acá, voy a ejecutar el programa y ahora voy a realizar la prueba. La prueba acá, minimizar acá, la prueba acá. Vamos a, por ejemplo, 125.5 es un valor correcto. Muy bien, vuelvo a ejecutar el programa. Vamos ahora a colocar menos 125.5. Anteriormente me estaba dando que era incorrecto porque no había considerado el signo menos, ya lo estoy considerando. Le doy enter, me dice que es un valor incorrecto. Déjeme chequear por qué me está dando incorrecto. Ok, el error se estaba produciendo porque no debo preguntar que o, porque si pregunto la opción OR,
entonces es incorrecto. Debo hacer la siguiente pregunta, que era lo que estaba leyendo anteriormente. Si el carácter es diferente a un dígito y si, para hacer la pregunta lógica, y significa que se debe cumplir todas las consideraciones. Si utilizo la pregunta lógica OR, puede que se cumpla una o no todas las consideraciones. En este caso se debe cumplir todas las consideraciones, es decir, que el carácter tiene que ser diferente de un dígito y debe ser diferente del punto y debe ser diferente del signo menos para considerar que es un número correcto. Yo estaba colocando aquí OR, si coloco OR, entonces digo, si el carácter es diferente de un dígito y es diferente del punto O, al colocar el O, ya entonces estoy rompiendo el hecho de que es obligatorio y por lo tanto me puede salir incorrecto porque deben cumplirse obligatoriamente que sea un dígito, que tenga un punto y que tenga el signo menos. Por lo tanto, no podemos utilizar el OR. Pero bueno, ya sabemos dónde se encuentra el OR, en el lado izquierdo de la tecla 1. Muy bien, entonces ahora vamos a volver a correr el programa y chequeamos que realmente funciona. 125.5 nos decía que era un valor correcto. Si yo coloco menos 125.5 es un valor correcto. Vamos a ejecutar nuevamente el programa. Coloco menos 125.5, debería decirme que es un valor correcto, lo cual es verdad, es un valor correcto. Ahora ya estamos considerando los signos negativos. Eso lo debemos hacer tanto para la variable valnum1 y para la variable valnum2. Es decir, que yo acá, una vez que yo haya definido que el valor es correcto, dentro de acá es que yo debería asignarle el valor num1, debería almacenar lo que está dentro del string. Entonces voy a utilizar el objeto doble punto, entonces valor de un string. Entonces le voy a decir que lo voy a almacenar acá. Entonces lo que hice fue que extraje el valor numérico que está almacenado en el string, que lo tengo almacenado, que es la variable valinput. Acá. Entonces, bueno, voy a imprimir acá, voy a imprimir el valor correcto para que ustedes vean que ya realicé aquí la transformación. Copiar. Voy a colocar acá. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor de valor? Aquí voy a colocar valor numérico 1 es igual, y acá le voy a colocar lo que tengo almacenado en la variable valor numérico 1. ¿Sí? Ahora voy a volver a ejecutar el programa, ingresar el valor voy a colocar 124.5 y me dice que el valor numérico 1 es 124.5. Si yo trato de asignarle un valor no permitido, por ejemplo 123A.5, eso no es un valor permitido porque tiene un carácter alfabético. Si ejecuto mi programa, me dice que el valor es incorrecto y no permite que se almacene en la variable valor numérico 1 ese valor. Muy bien, eso mismo deberíamos hacerlo, lo mismo deberíamos hacerlo para la variable 2, es decir, repetir todo el procedimiento acá a continuación y luego entonces proceder a hacer la suma, la resta, la multiplicación, etc. De esta forma, ya nosotros sabemos lo siguiente, resumiendo, es que cuando nosotros ingresamos un valor directamente desde el teclado, debemos validar ese valor. Ese valor significa que nunca debemos estar confiados que el usuario que está manejando el programa va a colocar valores correctos. Eso no lo debemos permitir
y eso no debemos esperar que el usuario lo realice así. El programa debe considerar esas opciones. ¿Sí? El programa debe tener la capacidad de revisar cada uno de los datos que el usuario ingrese. A ese proceso se le llama validación de los datos. En el próximo video tutorial vamos a seguir trabajando con este programa. Ya nosotros, yo de tarea le mando lo siguiente, es que este programa ustedes ahora lo sigan desarrollando para que valide los dos valores numéricos, tanto el valor numérico 1 y el valor numérico 2 que estamos ingresando por teclado. Se realice aquí está el programa completo para que lo tengan. Déjame bajar un poco acá y así lo pueden ver más completo. Acá está. Aquí tenemos el programa completo, entonces ustedes por favor terminen de programar las líneas que falta para que realice la validación del valor numérico que vamos a almacenar en la variable numérico 2. Una vez que ya tengamos el valor numérico 1, el valor numérico 2, vamos a proceder a hacer la suma, la resta, la multiplicación y división, pero a través de un menú. Es decir, vamos a crear un menú que al presionar el 1 me debe generar la suma de esos dos valores, el 2 me debe generar la suma, el 3 la multiplicación, perdón, el 1 la suma, el 2 la resta, el 3 la multiplicación, el 4 la división, el número 5 deberíamos volver a leer los valores numéricos, leer los valores numéricos tanto de valor numérico 1 como valor numérico 2 y vamos a colocar una opción número 6 que es la que me permite salir del programa, que cuando yo presione 6 ya significa que no quiero seguir realizando las operaciones en el programa y quiero salir del programa. Bueno, eso es todo. Nos vemos para el próximo video tutorial donde vamos a realizar un menú de nuestro programa que ya lo tenemos un poco avanzado. Nos vemos.